¡Chavales! Varios de ustedes me han enviado una escena creada por un fan para que reaccione a ella. Así que lentes gamer, cascos friki. Y ahora sí, veamos qué tenemos. Eres un dios débil, un farsante. It is you who should bow before me. And do you have an ¿Está hecha por un artista de verdad o con IA? I do not. Yet I remain Thanos. The Se viene great pelea tyrant. épica sin guantelete mano a mano. And for you, that will be enough. ¿Doctor Doom ya tiene los poderes de Beyonder? ¿O solamente de hechicero? That appears untrue. ¡Es la escena del cómic! ¡Es la escena del cómic! Nada, esto está espectacular. Si veo esto en la película, me zurro. Creo que me cagué. Varios estudios de Hollywood le han declarado la guerra a la inteligencia artificial, más que nada a algunos canales de YouTube que la están utilizando para beneficiarse con contenido protegido por derechos de autor, ya que tanto Warner Bros. Como Sony Pictures le solicitaron a Google que todos los ingresos por publicidad provenientes de trailers falsos generados por IA lleguen directo a sus bolsillos. En el caso de Warner comenzó solicitando los ingresos de los trailers falsos de Superman, y en el caso de Sony de trailers falsos de Spider-Man 4 y Kraven el Cazador. Pero ojo, los reclamos no son por simples miniaturas realizadas con inteligencia artificial. De hecho, con ellas no hay ningún problema hasta el momento, siempre y cuando el contenido sea original, sino como tal escenas creadas desde cero que parecen muy realistas. Un día las inteligencias artificiales nos van a asesinar a todos. Petición la cual es entendible cuando viene por parte de estudios como Sony, pero en el caso de Warner, legalmente hablando, no sé quiénes son más ambiciosos, si ellos o Nintendo, ya que estos desgraciados no solo se conforman con reclamar toda reacción a sus trailers, a pesar de que podría considerarse publicidad gratis, sino de hecho hace apenas unos días reclamaron las ganancias de un video mío donde hablé del elenco confirmado de la serie reboot de Harry Potter, y esto solamente porque puse unas imágenes de Dumbledore, de la profesora McGonagall y de Severus Snape. Pero lo más gandalla de todo es que reclamaron las ganancias de todo un video de 9 minutos donde hablé de muchas más noticias, a pesar de que la noticia de Harry Potter no pasaba de 40 segundos. Dinero, dinero, paca puca, dinero, dinero, dinero. Pero hablando de problemas de derechos de autor por culpa de la inteligencia artificial, hace apenas unos días ChatGPT lanzó su nuevo generador de imágenes, el cual se caracterizaba por hacer animaciones de altísima calidad tipo Pixar o Studio Ghibli, tanto que hasta llegó el punto en que su sistema se saturó y se cayó. Pero lo más polémico de todos fue que uno de los animadores más importantes, llamado Hayao Miyazaki, se pronunció ante ello diciendo que las imágenes generadas con inteligencia artificial no se consideran arte, sino son un insulto a los artistas y al mundo del cine y por lo tanto deberían ser regulados, a lo cual el CEO de OpenAI le contestó que tiene el hocico lleno de razón, por lo cual retiró el nuevo generador de imágenes de ChatGPT hasta nuevo aviso y le prometió que implementarán muchas restricciones para los usuarios que quieran utilizarla. O sea que, como ejemplo, si le pides que te cree una imagen de Elastigirl de Los Increíbles en bikini, te va a decir que no puede generarla debido a que está protegida por derechos de autor. Todos son unos ñoños respetuosos de la ley. Restricciones las cuales, por más que logren que el CEO de OpenAI se gane el respeto de muchos estudios, para empezar no sabemos si los propios estudios no se aprovecharían de este generador de imágenes para mejorar sus proyectos. No por nada hace unos días se hizo viral una escena de Shrek 5 realizada con inteligencia artificial, en la cual los diseños de los personajes se veían 1000 veces mejor que en el primer vistazo oficial, y segundo que otras inteligencias artificiales como Grok de Twitter se podrían ver beneficiadas de estas restricciones, ya que muchas personas optarán por usar IAs donde sí esté permitido realizar este tipo de imágenes sin la más mínima restricción. Y por si no me creen, ahí les va el mismo ejemplo. Crea una imagen de Elastigirl de Los Increíbles de Pixar en bikini. ¿Qué está pasando, doctor? Hora de la paja. Y ahora sí, la noticia estelar. El anuncio oficial del elenco de Avengers Doomsday sigue haciendo de las suyas, ya que si juntamos todas las redes sociales de Marvel en las cuales se enchufó directo, generó un total de 275 millones de reproducciones. También más de 50 palabras y frases relacionadas con el tema fueron tendencia durante horas, y sus publicaciones tuvieron 3.1 millones de reproducciones. Y para que se den una idea de lo que significan estos números, fueron 5 veces más reproducciones e interacciones de las que tuvo el tráiler de Deadpool y Wolverine en el Super Bowl del año pasado, el cual no olvidemos que es el tráiler más visto de la historia en sus primeras 24 horas de lanzamiento, por lo que alguien dijo fatiga de superhéroe.
Tómala, papá. Tómala, papá. Luego, un detalle interesante relacionado con el anuncio de este elenco es que la actriz Rebecca Romijn, quien interpreta a Mystique, felicitó en sus redes sociales al actor Alan Cumming por su regreso como Nightcrawler, lo cual hizo creer a muchos fans que en esta película por fin se abordará el tema de que Mystique es la mamá de Nightcrawler al igual que en los cómics, ya que a pesar de que en series animadas como X-Men 97 hasta le dedicaron un capítulo completo a ello, en las películas de los X-Men de Fox jamás hubo ni la más mínima referencia. La cuestión es que por más que estaría interesante que adapten la trama donde el mutante Azazel sedujo a Mystique, a pesar de que la minita se estaba haciendo pasar por una humana normal para casarse con un alemán millonetas, personalmente considero que esa es una trama tan larga y emotiva que seguramente Marvel preferirá guardarla para la saga mutante. Pero si creen que esa es la única duda que dejó este teaser, mucha gente está sorprendida de que Disney y Marvel hayan vuelto a contratar al actor Tenoch Huerta tras su polémica de hace meses, específicamente por la que una chica lo acusó de abuso sexual. La cuestión es que como nunca hubo denuncia y supuestamente el tema ya está resuelto, parece que Disney ya se está tomando con calma las acusaciones a sus actores y a diferencia del caso de Johnny Depp con Amber Heard, ahora sí esperan a que haya una respuesta legal para decidir cómo actuar, noticia la cual seguramente no tiene nada feliz a Reed Richards, ya que seguramente Namor va con todo para agarrarse con Sue Storm al igual que en los cómics. ¿Sabe cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. Luego, otra de las dudas que dejó este teaser es a qué concha versión de Magneto veremos en esta película, ya que canónicamente hablando el de los X-Men de Fox sigue vivo gracias al viaje en el tiempo que realizó Logan en días del futuro pasado, pero lo que confunde un poco es que en Deadpool y Wolverine la Resistencia mencionó que Magneto fue una de las muchas víctimas que murieron a manos de Cassandra Nova, por lo que en caso de que esa variante de Magneto sea exactamente la misma de los X-Men de Fox, significa que el pibe está bien muerto y el que veremos en Avengers Doomsday será una variante totalmente nueva, o sea algo similar al Charles Xavier visto en el multiverso de locura, quien a pesar de ser interpretado por Sir Patrick Stewart era otra variante perteneciente a Tierra 838. Pero esperen, personalmente me gustaría que los mutantes que veremos en esta película sí sean los originales de Fox, ya que eso abriría la posibilidad de que en esta película o en todo caso en Secret Wars también tengamos de regreso a los Cuatro Fantásticos originales, y lo mejor de todo es que eso también abriría la posibilidad de que se cumpla una de las teorías más esperadas por los fans, o sea que el Reed Richards de 2015, quien fue interpretado por el actor Miles Teller, se haya convertido en The Maker desde la última vez que lo vimos, cerdo el cual en los cómics es originario de Tierra 1610, en la cual tras sufrir tragedias como la ruptura del equipo y el rechazo de Sue Storm cuando le pidió matrimonio se pasó del lado oscuro al lado de la luz. Pero la razón por la que a muchos fans les gustaría verlo en esta película es porque fue pieza clave en el cómic Secret Wars, ya que para sobrevivir a las incursiones que amenazaban el multiverso, tuvo la brillante idea de crear una balsa salvavidas intergaláctica que técnicamente es la versión del Arca de Noé de Marvel, con la que después de sobrevivir aterrizó en el planeta Battleworld de Doctor Doom, donde no le quedó de otra más que unirse a la variante de Reed Richards de Tierra 616 para intentar derrotar al cerdo. Hasta ahora jamás había visto a uno igual a él. De hecho, aún no lo veo. Y por último, de Avengers Doomsday, fans pasados de porros tienen la teoría de que por la forma de vestir y los gestos de Robert Downey Jr. durante este teaser, son una pista de que no solo interpretará a Doctor Doom sino también a Iron Man, ya que en cuanto al traje gris y bigote hace más alusión a Tony Stark que a Victor Von Doom. Luego en cuanto a este gesto es exactamente el mismo que le hizo tanto a Harley Quinn como a su hija Morgan Stark. Y por último, cuando apareció en pantalla pusieron de fondo la banda sonora de Avengers, lo cual no sería para nada descabellado ya que en esta película veremos una locura de variantes. El único pero que se le podría poner es que esto le restaría peso a su emotivo sacrificio en Avengers Endgame, pero eso no quita el hecho de que hace apenas unos años el propio Robert dijo que le gustaría mostrar su nivel máximo de actuación, y qué mejor manera de hacerlo que interpretando a dos personajes muy diferentes en la misma película. Así que aquí yo les pregunto, ¿les gustaría ver a una variante de Tony Stark interactuando con el Reed Richards de Pedro Pascal? O sea, las dos mentes más brillantes de Marvel en la misma película. ¡Qué inteligente hombre! Gracias, Candy. Es bueno que lo aprecies. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te gustaría que Robert interpretara a otra variante de Iron Man, o si consideras que eso ensuciaría su legado. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Jesús Enrique, Brandon Sarmiento, Shorlix, Strikefire, Marcos Weingarten, Rodney Montero que dice, y Lilia Calderón predijo que en el próximo video me saludarás. Es verdad, yo sí vengo del futuro. Y Arcadi Manuel que dice, Killer, ¿ya conoces a Marcelo? ¿Cuál Marcelo? Pues agachate y conocelo. Vete al carajo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos en la próxima.
si al final de tu comentario pones un emoji de dinamita, te daré corazón.